fue el papado. Entonces vimos nombres de grandes abades, ¿ah? Luego vimos las órdenes monástico-eremíticas, los monasterios que tenían monjes con un perfil ermitaño, pero vivían en comunidad, o sea, que combinaban el estilo de vida eremítico con el estilo de vida cenobítico. Eremítico es solo. Cenobítico es comunidad con una regla. Pero ¿cómo podían hacer eso? Bueno, con la vivencia de sus celdas, ¿verdad? Entonces vimos la orden de, vimos a los camaldulenses, ¿verdad? Y vimos a los cartujos. Luego vimos, por supuesto, el Cister con San Bernardo de Claraval, toda su espiritualidad. Ahora, aunque el auge fue en el monacato benedictino, ¿se acuerdan la idea que habíamos visto de que el clero secular no andaba muy bien, el papado no andaba muy bien y que, les repito, lo que vino a impregnar de santidad fue los monjes de Viví? Bueno, pero también el clero secular, eso es su lucha, no todo fue malo en el clero secular, y es lo que vamos a ver hoy como primer punto: los canónigos regulares y la escuela de San Víctor. Aquí pongo 4 por a continuación, ¿ok? Son 6 puntos de este capítulo. Los canónigos regulares y la escuela, así es, ¿verdad? De San Víctor. De San Víctor. Ya les voy a explicar esto de los canónigos. Luego en el punto 5 vamos a ver las órdenes militares. Órdenes militares. A ver, las órdenes militares en principio son órdenes de laicos, no son, pero sí fuertemente influidos por los monjes, influidos en su espiritualidad, en su oración, pero que los laicos, digamos, implementan ese estilo de vida monástica, no siendo monjes, sino practicando los valores de los monjes en su vida como laicos. El valor de la lealtad, del honor, de la justicia, del cuidado de lo sagrado. Estamos en la Edad Media, en el corazón de la Edad Media. ¿Okay? Se nos pueden venir a la mente los templarios, los que cuidaban los santos lugares, etcétera, etcétera. Exacto. Son órdenes en principio de laicos, pero impregnados también por la alta espiritualidad de los monjes. Los monjes pues impregnaron todo, ¿no? Fue como el método que Dios utilizó para, con esa santidad, limpiar todo el ambiente que estaba un poquito sucio, ¿verdad? Y por último, en el punto 6, el pueblo, ¿verdad? El pueblo fiel y sencillo. Evolución de la piedad cristiana. No monástica. ¿Okay? Preguntitas las apuntan en un papelito y las hacemos al final, por el tiempo. Ahora sí estamos. Es culpa mía, perdón. No, padre, por favor. Eso no lo digo. Okay. Bueno. Eso es lo que no me. Entonces, miren,
A ver, esto de los canónigos. ¿Los canónigos qué son? Bueno, antes de eso, ¿se han fijado que en cada capítulo, paralelamente a la vida religiosa, a la vida clerical, vamos viendo cómo evoluciona el pueblo sencillo? ¿Okay? Como dice el cardenal Brenes, la gente de a pie. O sea, la gente que no era ni religiosa, ni clero, hombre, también iba viviendo su espiritualidad poco a poco. ¿Okay? Paralelamente, influenciado por la vida religiosa y por la vida clerical. Bueno, solo una aclaración. Los canónigos. ¿Hay canónigos en Nicaragua? Sí hay. ¿Dónde? En la Catedral de León. ¿Y los canónigos qué son? Es clero secular. Recuerden que hay clero secular y clero religioso. Ayer, por ejemplo, fui invitado a la parroquia de Santo Domingo de Como un día de la novena. El párroco es un clérigo religioso. Es un sacerdote jesuita. O como decía un padre amigo mío jesuita, un jesuita sacerdote. Y creo que es mejor así. En el caso de los religiosos tiene que ser así. Un jesuita sacerdote. ¿Qué dice ahí? ¿Qué está diciendo ahí? Su carisma, primero, y el ministerio sacerdotal, que no es lo principal en un religioso. En un diocesano sí, ni que era Dios. O sea, uno se ordena en el clero diocesano para ser sacerdote diocesano, para vivir la caridad pastoral, no para vivir la espiritualidad de Ignacio o de Teresa de Jesús o de Juan de la Cruz, no. Eso es el que siente la vocación por eso. ¿Ya? Entonces, hay clero secular y clero religioso. A estas alturas, ¿en qué siglo estábamos? 11 y 12. Miren qué bonito, a estas alturas estamos. En estos siglos de la Edad Media, el 11 y el 12, ya hay clero secular y el clero religioso. El clero religioso era el que estaba bastante espiritual, bastante fortificado por los monjes. ¿Por qué los monjes tenían curas? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Fundamentalmente, ¿por qué? Para poder cuidar su espiritualidad. Por la liturgia. Pero tener sus propios capellanes, para que le celebrara la misa, los sacramentos. Puede ser que cogió un gran esplendor la liturgia en los monasterios. No tenían su clero. Y eran muy bien formados. ¿Okay? Y trabajaban igual y tenían su registro. Pero el clero secular, pues como que se quedó atrás. Bueno, pero los canónigos son clero secular en principio. ¿Cuál es la función de un canónigo? Rezar. Rezar en coro, la liturgia de las horas. ¿Dónde? En las catedrales, en las grandes catedrales. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ir a España, por ejemplo, y visitar alguna catedral de España? ¿No he tenido la oportunidad? Bueno, vos. ¿De qué parte estuviste? Varias, Madrid. Madrid, no. No, nunca vi nada de eso. ¿No entraste en las catedrales? Sí entraba, pero nunca vi eso. Solo ignoro. Pero mira, Es la que ¿te perdida. diste cuenta? Y es la hija, oiga. Estaba, pero la gente Andaba. cristiana no me baja padre. Tuviste la oportunidad de ver en la nave central. Si ustedes van a una catedral en España, ustedes saben cuando uno va a una catedral, ve el gran pasillo en el centro, y al fondo está el altar y todo, el presbiterio y todo. Pero en las catedrales de España no. En la nave central, ¿qué es lo que está siempre? ¿Qué es lo que está siempre en una nave central? Bueno, no nos vayamos a España, pongámonos a algo más local. ¿Han ido a la Catedral de León? De Nicaragua. ¿Qué está detrás del altar? El coro. El coro. Pero aquí ya es, casi que muy posterior a una catedral de España. Catedrales milenarias, como por ejemplo la Catedral de Burgos, qué sé yo. Entonces, en el centro de la catedral, de las catedrales españolas, están el coro, que es una sillería, así se le llama, una sillería
y en el centro hay un trono, porque esa era la concepción que se tenía antes del Concilio Vaticano II, el trono. ¿Para quién creen ustedes que era el trono? Para el cura. Para el señor obispo, para el obispo. Y tenían sus canónigos. Se tenían que Lo reunir, rodeaban los canales. se tenían que reunir para rezar la liturgia de las horas. Ya, rezar, su función principal era rezar la liturgia de las horas. Entonces, en la diócesis existían los canónigos. En León hay canónigos. Y pues se ha mantenido, ¿verdad? Hoy en día pues está la figura de los canónigos un poquito en desuso, pero de tradición se mantiene. En León hay canónigos. Su misión tendría que estar rezando todo el tiempo. A ese coro no está ahí de adorno, ¿verdad? Y en medio, ustedes han fijado que hay como una columna de madera, que es como un gran atril gigantesco, con una cruz así en lo alto. Fíjense, vayan a la Catedral de León, ya tienen una excusa para hacer una excursión. En el centro hay como un gran atril de cuatro caras, ¿no? Aquí imagínense ¿no? Una cara, otra cara, otra cara, otra cara, así, ¿no? Gigante, y encima una cruz, se llama fascistol. Entonces, ¿cuál era la función del fascistol? En torno al fascistol estaban todos los canónigos, y el librito la aplicación que tenemos nosotros que se llama iPrex, ¿verdad? La iPrex de esos tiempos eran unos libros gigantes. ¿Cuál es hojita? Unas hojas de este pelo, unos libros de este pelo, así cada letra, para que los canónigos de esa sillería rezaran la liturgia de la hora a coro, junto con el obispo. Eso era lo que había. Siempre había los canónigos. En el clero secular estamos hablando. Santísimo ubicado de frente de ellos. No, solo la sillería. Eso era para orar. Exacto. Entre ellos, pero no de cara al Santísimo. No. La reserva siempre estaba en el altar mayor, pegado a la pared. El coro era aparte. Por eso les digo, cuando vayan a España, visiten las catedrales. En España uno no puede ir sin visitar las catedrales. Sobre todo vayan a la catedral de Madrid, no, porque ya no a la Almudena, o sea, no. Pero digamos, vayan a la catedral de Toledo, a la catedral de Burgos, que eso es una maravilla, la catedral de Sevilla, que es la más grande de todas las catedrales de España, o la de Burgos, o sea, duro las dos, ¿verdad? Enorme, inmensa, y en el centro está el coro. Van a ver el fascistol, van a ver la sillería, y en la sillería, en el centro de la sillería, está el trono del obispo, así se le llamaba antes, el trono. Pero todavía antes, en los años 60, el obispo se sentaba en su trono, el concilio quitó eso. Ustedes leen la instrucción general del misal romano y diga que la sede no parezca un trono, sino un lugar de presidencia, no un trono. ¿Okay? Bueno, entonces, los canónigos se reunían para orar, ¿verdad? Eso era lo que hacían. Pero después, con toda esa influencia, los monjes y todo, empieza a surgir órdenes de canónigos, que no es que se convirtieran en religiosos, ¿okay? Siguen siendo clero secular, pero ya empiezan a organizarse con una regla también, con una espiritualidad, con un sentido, además de rezar, que no solamente se dedican a rezar, sino a lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Okay, bueno. El espíritu de reforma de estos siglos afectó también eficazmente a la vida y expansión de los canónigos regulares. Los siglos XI y XII supusieron en efecto un notable florecimiento de esta forma de vida religiosa, casi paralelas de la vida monástica propiamente dicha. Florecimiento que repercutió en particular en la teología, de tendencias más especulativas que la monástica, y dentro de ello en la teología espiritual. O sea, se dedican y se consagran no solo a la oración, sino también a la especulación y al estudio. La primera intervención destacable de la jerarquía en la organización de los canónigos regulares fue obra de Nicolás II y el segundo sínodo de Letrán.
consistió en una reforma de la regla carolingia de Aquisgrán, con supresión de la propiedad privada, mayor exigencia penitencial, insistencia en el celibato y en la vida común, procurada también para otros clérigos que no fueran propiamente canónigos regulares. En la misma línea se orientó otro sínodo romano bajo Alejandro II. Pongamos atención a este párrafo porque aquí está la purificación. Miren lo que se regula del clero no secular, de los canónicos. Miren aquí qué interesante. Supresión de la propiedad privada. ¿Qué significa eso? Clero secular, habían unos, lo que habíamos comentado la vez pasada, propiedades, casa, tesoro, ¿no? ¿Por qué? Acuérdense que estamos en la época feudal. Eran vasallos de los señores feudales les daban propiedades, tesoros, etcétera, etcétera. Entonces, no, hay que vivir una vida más austera. Como curas tienen que vivir un poquito más la pobreza. ¿Ya? Supresión de la propiedad privada. ¿Para qué va a tener tantas propiedades un cura? Personales. ¿Para qué? ¿Ya? Entonces miren el espíritu ahí de la purificación. ¿Verdad? Mayor exigencia penitencial. Se ve que no hacían muchas penitencias. No hacían muchos sacrificios, ¿verdad? Los señores curas seculares. ¿Verdad? Insistencia en el celibato. Madre mía. Ya sabemos lo que pasaba en aquel entonces, ¿no? Como papa, como obispo, cura, ¿verdad? La excepción. Rodados con sus mujeres y sus cosas, ¿no? Etcétera. No. Célibes. El célibe no es un reprimido, uno que se aguanta, no. El célibe es la persona más libre que puede haber, cuando entiende bien su celibato como opción de vida por un amor más amplio, como es el amor por el pueblo de Dios. Un sacerdote, yo se lo digo a los seminaristas, que les digo claramente, miren muchachos, ustedes no son monjas, me quedan viendo los chavos, ¿por qué, padre? Es que ustedes no tienen a ver como Cristo, a Cristo como su esposo. Cristo no es esposo de un seminarista, ni un esposo de un cura. Eso es de una monjita. Yo soy Cristo. El sacerdote es Cristo. Cristo esposo. Por lo tanto, ¿quién es la esposa del sacerdote? La iglesia. La iglesia. Entonces, como Cristo ha amado a su iglesia, Cristo es fiel a la iglesia. Ellos son candidatos a ser alter Christus, otros Cristos sacramentalmente, una configuración especialísima. Es el sacerdocio ministerial. Ustedes tienen el sacerdocio común, ¿verdad? Entonces, pero en el sacerdocio ministerial, o sea, el sacerdote y el candidato al sacerdote es Cristo esposo. ¿Por qué el celibato? ¿Cómo vivimos nosotros nuestro celibato? Para los que tanto preguntan por el famoso celibato. ¿No se puede casar, padre? No, ¿por qué? Porque el sacerdote es otro Cristo, es Cristo esposo. Y si se casa el sacerdote, se la está pegando a su esposa, que es la iglesia. Un sacerdote elige amar a la esposa que se llama iglesia. Y en la iglesia hay mujeres, hay hombres, hay niños, hay niñas, hay jóvenes, hay ancianos. Es un amor mucho más amplio. Por eso se llama vocación, vocare, llamado. ¿Ok? Llamado. Además, yo también le tiro la bola a la gente, ¿verdad? Cuando me hacen esas preguntas con maliciosidad, porque generalmente las hacen con maldad. Son unas personas que se burlan y no creen en el celibato. Entonces les digo, bueno, supongamos pues que me caso, ¿verdad? Bueno, ¿usted daría la limosna para que yo mantenga a mi mujer en la parroquia? ¿Usted seguiría dando la limosna para que se mantenga mi hijo? Porque para eso es la limosna, para mantener el templo y para sustento de los pastores, lo dice el derecho canónico. Estamos en el deber de sustentar a los pastores. Usted daría la limosna por eso.
No. Entonces no te molestan, no te en casa. No te molesta. A usted le he dado una razón teológica, pero también hay que dar la razón práctica. Otra vez a otra persona le contesté, mire, supóngase que yo me case, ¿verdad? Y venga una señora, una señorita a dirección espiritual. Ahí estuve dando dirección espiritual en la parroquia, fueron 4 señoras, pero vamos, entré a las 10 de la mañana y salí a las 2 de la tarde. O sea, no se le iba a decir rapidito, no. Supóngase usted que mi señora, ok, yo me caso, qué lindo, ¿verdad? Los sacerdotes merecen casarse y todo. Me crea un problema, porque si mi esposa es celosa, yo me encierro con otra señora 4 horas a darle dirección espiritual. Y si me sale tóxica, ¡Qué horror, padre! no me crea, hombre, hay que decir las cosas en esas claves. Tiene razón. No me crea, a ver, no me crea un problema. No me crea un problema. No me crea un problema a mí. Le pone cámara a la esposa. Conclusión. En un principio, pues, la iglesia, pero se fue viendo la necesidad de introducir el celibato. San Pedro no era célibe, o sea, tenía su esposa, no dice el evangelio, que curó a la suegra de Pedro. La quería mucho la suegra, Pedro, porque permitió que el Señor la curara, ¿verdad? Entonces, por eso se fue madurando poco a poco. El sacerdote tiene que entregar. Y vemos en esto, se confirma con la historia, la espiritualidad. Se pide a los canónigos, al clero secular, una vida más célibe. ¿Se imaginan los relajos de ese momento? Tenían propiedades, aliados con los feudos, ¿verdad? Manteniendo a sus mujeres, su esposa, su amante, no sé, concubina, lo que sea, manteniendo chavalos, familia, dándole de comer con la limosna del pueblo. Ahora, el que está casado, olvídense que va a tener el corazón puesto en la iglesia y en la gente. Tiene que atender a su mujer y tiene que atender a sus hijos. A menos que sea una familia misionera. Mira, pero olvídate. A la hora de la hora, la mujer te reclama y te pide lo que tenés que darle. Que quiere un marido. No me digas tiempo. Por eso. No, pero no es mi caso, no. El casado casa quiere, dice el dicho. Y son vocaciones. Son vocaciones. Ustedes son célibes. Ustedes son célibes. Ustedes son un matrimonio. Sí. ¿Cuántos años de casados? 5 años. ¿Cómo viven su celibato ustedes? Primero respóndanme si son célibes. Excelente ¿Qué respuesta. entienden por celibato? Ser fiel. Muy bien. El celibato no es el celibato no es reprimirse. Es como entendemos el celibato nosotros. No es reprimirse, ni aguantarse, ni privarse siquiera. El célibe no se priva de amar. El célibe no renuncia a amar. El célibe vive una forma específica de amar. ¿Ustedes son célibes? Supongo yo que sí. Supongo yo. ¿Por qué estás rojo vos? Mira, aunque las palabras no hablen, el cuerpo habla. Yo le había puesto con él, célibe. Le metió en pena de nuevo al pobre. El célibe, o sea, el célibe, pero es que son cosas prácticas. Sí, hombre. padre, claro. El célibe, vamos, en el caso no, el célibe es el que vive en fidelidad a su vocación. ¿Cuál es la vocación de ustedes? La vocación a la donación. Eso lo vamos a ver en moral, ¿verdad? Cuando llamamos moral. Entonces, en su vocación matrimonial, mi celibato, ¿cómo lo digo yo? Como me diga, si yo me voy detrás de una mujer, no estoy viendo mi celibato. ¿Verdad? Y andaría en 2 aguas, y
igual, más matrimonio, Como yo la veo uno. el célibe, ojos de paloma, no el ojos de paloma, es decir, son los ojos de la paloma, o ojos de pingüino. El pingüino solo tiene ojos para su pingüina, Ah, sí, pues el pingüino. y el palomo solo para su paloma. También. La paloma está viendo para otro lado y anda célibe, y el palomo no está viendo para su paloma, ya no es célibe. Lo de paloma. Ya Sí. es lo del paloma. Y tenía pingüino. Entonces no, Padre, ¿y un sacerdote se puede como que salir y casarse? sí, Y no es, o sea, No. mejor, que lo haga a Sí, tiempo, pero que lo haga a tiempo y que no te dé bandido. Padre, pero Es una doble vida. Padre, tengo entendido que depende, porque la autorización no se la da el obispo, que lo manda a Roma. Sí. Y si mientras no te salga el dictamen de Roma, pues no te pueden No, ir. se cae en adulterio. Sí. Y no es que son sacerdotes para toda la vida. In eterno. Sí. Pero Se muere, se muere. pero se da la dispensa de ejercer el ministerio sacerdotal, pero no de quedar marcado por el sacerdote. Pero imagínate. Hay unos padres que les decimos 7 sacramentos, ¿verdad? Que tienen todos los sacramentos. Al final pidieron la dispensa y se casaron. Y tienen el orden sacerdotal. O un diácono. ¿Qué les parece tener? No fueron obispos, pero tienen la plenitud de los sacramentos, los 7 sacramentos. Y los pueden correr a eso. ¿Correr de dónde? O sea, como que, no sé, no sé. No. O sea, como un superior o algo. Pero vamos, que son por razones válidas. Como excomulgado, ¿no? No, porque sí, no, excomulgado, ¿por qué? Sino simplemente, pues, se supone que cuando se llega a eso, después de una gran lucha y un gran discernimiento, es decir, ay, me aburrí esto, ya me salgo. No es así, no es así. Sí, que la cosa es seria, no son críticos. Vienen tentaciones, ¿no? De salirse y todo lo que ustedes quieran, pero uno lucha, el Espíritu Santo, la gracia, o sea, ¿saben lo que es la gracia sacerdotal? Solo piensen en la frase del cura de Ars: si supiéramos lo grande que es un sacerdote, no caeríamos muertos de miedo, sino de amor. Padre, pero digamos, bueno, viendo el sacerdote, no sin pregunta, pero la familia misionera, o por lo menos la de Domus Vitae, la que estamos viendo brotar, formada de su deber de Estado, núcleo como matrimonio, con llamado a servir y a entregar su vida como familia. Esto de punta orden, de punta entrega, Señor, pero desde el matrimonio. O sea, si yo empiezo a ver a Francisco y Alicia, que son uno de los primeros matrimonios que ya están depuntando hacia eso, digamos así, y empiezo a ver a uno como paloma viendo para el otro lado, se paró, ¿verdad? Sí. Hola, bienvenidos. Padre Jaime es un joven que está haciendo experiencia con nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Bienvenida. Jaime, estuvimos en la parroquia de Bueno, entonces se pide eso a los canónigos. ¿Por qué? Pues miren, es que si no se célibe, no se puede vivir la caridad pastoral tampoco. Y el celibato es para vivir la caridad pastoral a plenitud. Tenemos que leer entre líneas aquí el texto del Evangelio sobre los eunucos, que dice el Señor, ¿no? Unos nacen eunucos, a otros los hacen eunucos, como nuestro amigo Orígenes, ¿verdad? Y otros se hacen eunucos por el reino de Dios. Pero es una decisión consciente, personal. Uno sabe a lo que se mete. Por eso son en la vida diocesana hasta 10 años de formación. El seminario no es fábrica para cura, fábrica automática de cura. Es tiempo de discernimiento. De discernimiento. Como en el matrimonio, el noviazgo. El noviazgo es tiempo de discernimiento también. Hombre, ya cada quien sabe cuál es su vocación. Usted no va a ser cura, ya sabe que no va a ser cura, que no le viene bien ser cura. Y el que va a ser religioso sabe que no va a ser diocesano. Y el que no va a ser ni religioso ni cura diocesano sabe que tiene que ser esposo o esposa.
Tiene que vivir también su momento de discernimiento, como lo es el tiempo del noviazgo. Y el que no va a ser ni novio ni novia, tiene que vivir su vocación en el amor, en la castidad. Como un laico consagrado, comprometido, ¿verdad? Viviendo la castidad. También se vive ustedes son castos. Son castos como matrimonio. Ah, bueno, sí. Si viven la fidelidad, no solamente son célibes, sino también son castos. ¿Ok? Son Me castos. voy a bailar. No, sí. Son castos. El sacerdote tiene que ser casto también en su fidelidad al ministerio sacerdotal. La fidelidad a ella. Porque ahí El está. laico que no Sí, sí. puede, no En mi está iglesia. destinado al matrimonio, vive una vida de, por ejemplo, las vírgenes consagradas, casto, con la castidad. Y voy a tocar un tema, ¿verdad? Picante. Las personas con tendencia gay, ¿qué es lo que dice el catecismo? Castidad. Lo mismo para todos. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso, pues, estamos hablando de Sí. todo. De ello hablamos, pero cada uno con su forma específica. La castidad es un cura, su soledad, ¿no? Su servicio, su entrega, su fidelidad a la iglesia, esposo. Castidad de ella, su fidelidad también. El que va a vivir una vida consagrada, una virgen, ¿verdad? Consagrada, al que va a vivir la soltería, pongámoslo en ese nivel, pues, el que va a vivir la soltería. Eso el soltero, lo que quiera. El misionero soltero, ¿no? Que también Sí. se entrega de una otra forma Es fiel. para servir. Así, es Célebre. fiel a la causa, ¿no? Sí. Serio. Donde eso se pedía a los canónigos. No se preocupen, cuando veamos morar, vamos a ver todo eso. Son como los seminaristas, esos temas ¿verdad? A nosotros nos encanta, padre. Es que así es moral cristiana, Así que no ¿verdad? hay eso. Es moral cristiana, porque estamos patas para arriba. No se habla de esas cosas. ¿Ya? Bueno, entonces, a los canónigos, señores canónigos, nada de propiedades, más penitencias, insistencia al celibato y en la vida común, que no vivan aislados los unos de los otros. Un clero aislado es un clero que anda mal, muy mal. ¿Ok? Nada de aislamiento. Ciertamente que no van a hacer vida comunitaria como los monjes, pero no quiere decir que cada quien por su lado. Ahorita, por ejemplo, para los diocesanos, ha sido una prueba de fuego lo de la pandemia. Pues estábamos aislando mucho. Por eso, un tiempo para acá, a finales del año pasado, principios de insistiéndole al cardenal, hagamos reuniones presenciales, veámonos las caras, y ya estamos haciendo. No podemos estar detrás de una pantalla y cada quien en su parroquia, como un feudito también, como un reinado, un estado al estilo de Andorra, ¿verdad? Chiquito y o el Vaticano así chiquito y solito. Bueno, el Vaticano no, los otros sí. Entonces, no puede ser así. Clero aislado no sirve, ¿verdad? Más vida común. Después viene el impulso práctico principal que vino de San Gregorio VII. ¿Verdad? Fundamentalmente que dedicación de los canónigos a las tareas pastorales propias del ministerio sacerdotal. O sea, son canónigos, se dedican a la oración en coro, a la vida común, pero son pastores también. Que sean pastores. Que sean pastores. Es decir, una combinación de vida activa, en el sentido agustiniano de apostolado y labor pastoral, y vida contemplativa. Oración y acción, acción y oración. No faltaron, sin embargo, fundaciones canoniciales de tendencias más eremíticas, un poquito más de soledad, así como otras confusiones de tipo hospitalario y asistencial. O sea, unas tendiendo más a lo contemplativo y otras tendiendo más a lo activo, a la acción. En este sentido, la caridad. Pero vemos pues que están las dos dimensiones, ¿okay? Que se tienen que trabajar.
Poco a poco cobró fuerza en la vida canonicial regular la llamada Regula Canónica Santi Agustini. O sea, la regla, no la de San Benito, la de San Agustín. Bueno, tiene la resonancia de benedictino, pero ya con el estilo san agustiniano. ¿Okay? Se empezó a hablar oficialmente de ella en términos de Reims en 1067, hasta generalizarse en el siglo XIII, después del impulso decisivo dado por Ivo de Chartres y del Segundo Concilio de Letrán. Como ya dijimos, San Agustín escribió propiamente una regla. Con ese nombre se refieren a la forma de vida adoptada por el santo obispo de Hipona y sus clérigos. Por eso es que se le dice a él de vida como monje, ¿no? San Agustín. ¿Sí? Y pues adoptada, ¿verdad?, sus indicaciones y recogida en la regla ad servos Dei, la regla de los siervos de Dios. Otro gran impulso a la vida canonicial de este periodo es la de San Norberto de Jena, que fundó los premonstratenses. Tiene muchas semejanzas con el cister, hábito blanco, austeridad, etc. Y sus miembros tenderán con frecuencia a la vida retirada más que a la predicación. Con los distintos matices, ¿no? Unos que tienden más a lo contemplativo, otros más a lo activo. Como los cistercienses y los cartujos. Los premonstratenses han sido grandes difusores de la piedad mariana. En 1126 San Norberto fue elegido obispo de Magdeburgo, de esa sede, y con la ayuda de su orden colaboró eficazmente en la reforma eclesiástica de aquellos años. Por otra parte, escribió unos interesantes comentarios de corte apocalíptico a la Sagrada Escritura. Bueno, y vamos a ver, ¿verdad?, a grandes representantes de los premonstratenses, nombres que suenan como Hugo de Foses, ¿verdad?, Felipe de Harben y Anselmo de Harben. Otra congregación de canónicos regulares, hablamos de los premonstratenses, ahora la congregación lateranense del Santísimo Redentor, fundada a mediados del siglo XI y desarrollada en el siglo XV bajo la regla de San Agustín también. Y la congregación de los santos Nicolás y Bernardo, fundada en el siglo XI por Bernardo de Montón, Bernardo de Montón, archidiácono de Aosta, para ayudar a los que transitaban por el paso del gran San Bernardo en los Alpes. A principios del siglo XIII se fundó también en Flandes la Orden de la Santa Cruz, los crucíferos, por el beato Teodoro de las Cerdas. Desde el punto de vista teológico, la principal aportación del mundo canonicial en estos siglos la encontramos en la famosa escuela de San Víctor. Este es el ejemplo más preponderante de los canónigos regulares, ¿verdad? Su origen está en torno al grupo de intelectuales que se reunieron en 1108 en torno a Guillermo de Champeix y su amigo Anselmo de Laon. El monasterio de San Víctor como tal nació en 1113 cuando adoptaron la regla de San Agustín. Guillermo fue también obispo de eso y amigo de San Bernardo. Bueno, la escuela de San Víctor, el corazón de esto, ¿no? Heredera del espíritu y la doctrina de San Agustín, con claras tendencias neoplatónicas, no sé, de separación alma y cuerpo, ¿no?, todas esas ideas platónicas, y un marcado simbolismo a partir de la naturaleza misma. Desde el punto de vista teológico espiritual se puede situar a caballo entre la espiritualidad monástica más afectiva, más bíblica, más litúrgica, y la futura escuela dominicana de corte intelectualista. O sea, la escuela de San Víctor es como germen para las órdenes, sobre todo la dominica, que vendrán después. Miren, aquí voy a adelantar algo, lo que vamos a ver el próximo primer sábado del mes. La escuela dominica de Santo Domingo, ¿no? Y la escuela franciscana
Se lo puede decir de esta manera. Los dominicos son más cerebrales. Son más cerebral. Trabajan más con el cerebro. Y los franciscanos, Un corazón. más con el corazón. ¿Qué significa esto? Bueno, son Arnold y la Verónica. Falta sentido, ¿eh? Padre, Ya. yo llamo. Y él me hace. Si ya no piques se están codeando. Digamos, lo dominico es lo especulativo. Y lo franciscano es lo emotivo. O afectivo, vamos a decir. ¿Se Más que formaron más o que esa emotivo. fue la orientación que se les dio? El germen es la escuela de San Víctor, pero en esto, en los dominicos. Todavía no hemos entrado a ver esto. Entonces vamos a ver, vamos a oír nombres maravillosos como Domingo de Guzmán, Francisco de Asís, Buenaventura, Tomás de Aquino, Rosa de Lima, Martín de Porres, todos esos. Clara de Asís. La próxima clase es de esos santos clásicos, ¿no? Bien, bueno. No, algo fuerte. San Bernardo, wow. Bar Bernardo ha sido Increíble. increíble, ¿verdad? Entonces, franciscano, lo afectivo. Afectivo. Sí, es que emotivo es como Sí, emocional. Muy sentimentalista. muy superficial, afectivo. Entonces, una espiritualidad debe haber de los dos, de afectivo y de racional, de las dos cosas, mente y corazón. Mente y corazón. ¿Verdad? Bien. Hay hígado aquí. Ahí tiene que haber mente, corazón y hígado. Estás aquí, tu hígado. El hígado es lo. La Eucaristía es el cuerpo, todo lo tiene. Yo soy la Pero tendencia del el hígado. hígado aguanta todo. pa. Sí. Ahí está. Bueno, El café, ¿no? depende. ¿Cómo actúa el hígado? Estallando. El que te limpia. El hígado es el Todo. temperamental. Sí. Yo creo que somos sin hígado. Cuando hay una proporción baja. Bueno, entonces la escuela de San Víctor es como germen de esto, pero con más tendencia en esto. En la escuela de San Víctor hay contemplación, oración y especulación. Nunca, o sea, una obra de Dios no es irracional, pero tampoco es frívola, no es ignorante tampoco. Y hoy en día necesitamos más corazón, porque nos hemos vuelto muy... Ya no, equilibrio de todo. De todo, ¿verdad? El equilibrio de todo. ¿Ok? Bueno. Entonces, en la escuela de San Víctor, Hugo de San Víctor es el primer gran representante. ¿Qué es lo importante de Hugo de San Víctor? Un hombre de gran erudición, combina el talante especulativo de la naciente escolástica con un profundo sentido espiritual y místico, misticismo e intelectualismo. ¿Ok? Eso es lo importante. Es un autor. ¿San Bernardo qué era? No, ya sé. ¿San Bernardo qué era? Afectivo. Afectivo. Verbo encarnado, adorador, puro corazón, se quemaba. Exactamente. Eso de- A Domingo lo Equilibrado. vaya. Afectivo. ¿Cómo viste corazón? Afectivo. San Bernardo. Afectivo. Equilibrio. Tiene que haber de todo. Entonces ahí vemos eso. Me perdí contar con el corazón. Hugo de San Víctor. Bueno, lo místico también, pero sin estar en la tierra, ¿verdad? El buen místico también sabe tener los pies en la tierra. ¿Ya? Es un autor clave de la línea de pensamiento partiendo de San Agustín. Llega a la mística renana y flamenca del siglo XIV. ¿verdad? Sus aportaciones teológicas
Su contenido espiritual destaca sobre el alma, alabanza de la caridad, modo de rezar, sobre la meditación, el amor del esposo a la esposa, la contemplación y sus formas. Para llegar a Dios se llega por medio de la lectura, la meditación, la oración afectiva y la contemplación. Pero lo más original suyo y de la escuela es su explicación sobre las fuentes de esa meditación y contemplación. No solo la Biblia dice. Ocupa, claro, de nuevo un tema, un lugar central, sino también, miren qué bonito esto, se puede contemplar desde la naturaleza. La naturaleza, las criaturas, el hombre mismo que conducen al Creador, con una mención especial a la consideración de las propias miserias y de la misericordia de Dios. Para contemplar a Dios, pues no solo leyendo un texto bíblico, sino traducido a las cosas, lenguaje sencillo, viendo un paisaje, contemplando la naturaleza, dándose cuenta de la presencia de Dios en las criaturas, el mismo hombre, el prójimo. Contemplar a Dios en el prójimo, eso cuesta bastante. Sobre todo cuando tu prójimo no piensa igual que vos, o para tu juicio y criterio está haciendo mal, ¿verdad? Bueno, pero ahí también está la presencia del Creador, la miseria y la misericordia divina. Miren, a veces uno toca fondo y a veces Dios permite que uno toque fondo y se embarre para que, hombre, aprenda a contemplar a Dios en la experiencia del pecado, en ese encuentro entre la miseria y la misericordia. Uno tiene cuando uno se da cuenta, como el hijo pródigo, no tengo ni qué comer y uno está comiendo entre los chanchos, entonces uno dice, oh, ya empieza a ver al cielo, a contemplar a Dios, y entre más tiene la experiencia de la misericordia divina, más lo ve. Eso es lo que dice Hugo de San Víctor. Distingue tres especies de oración: la súplica, que es un ruego movido por la humildad y la devoción, sin contenido determinado. Humildad y devoción. El que suplica es humilde, porque se da cuenta que necesita. El soberbio no es capaz de suplicar. El soberbio es autosuficiente. No hay manera que pida ayuda. Ustedes ayudan, te ayudo. No, gracias, yo puedo. Hasta que toca fondo. Hasta que toca fondo. Y la devoción ayuda a la persona a ser humilde, y siendo humilde es capaz de suplicar. Para suplicar hay que tener una profunda devoción. Entonces la súplica es el primero, la petición propiamente dicha, explícita, ¿verdad? Y la insinuación. Miren esto que interesante. Manifiesta los deseos del alma contándoselos a Dios, pero sin pedirlo explícitamente. Wow. ¿Qué son esos? Los anhelos del corazón. Puro cantar de los cantares. Enamorarlo y que él mismo responda sin uno pedir. Los anhelos, esos anhelos del corazón que uno tiene, miren, Dios sabe lo que necesitamos, ¿verdad? San Pablo lo dice en su doctrina sobre la oración. Es el Espíritu quien lleva con gemidos inefables lo que nosotros no podemos decir, ni sabemos pedir. Entonces, la insinuación. La súplica se divide a su vez en tres especies: captatio, exatio, et pura oratio. La primera es la más imperfecta porque nace del temor. La segunda es hija de la confianza. La tercera es la más excelente porque es fruto del amor perfecto. Existe cuando el alma, puesta toda en la voluntad de Dios, llega a olvidarse aún de aquello mismo que le interesa. También Hugo de San Víctor se esfuerza en profundizar en la naturaleza teológica de la contemplación, a la que deben encaminarse la oración y la meditación.
distingue una contemplación imperfecta de tipo especulativa que busca utilizar el lenguaje preciso, y la otra perfecta, la que dispone el interior y que tiene un carácter profundamente amoroso, esponsal, pasivo o infuso. En el camino hacia la contemplación juegan también un papel importante la propia negación y la práctica de las virtudes, dirigida siempre por la caridad. O sea, para contemplar hay que también crecer en la virtud, ejercitarse en la virtud, hacer las obras de caridad. O sea, vamos, palabra y vida, ¿no? Oración, pero también testimonio. En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí? Una persona solo rezadora y desconectada de eso no es una contemplación. La oración te lleva a la práctica, a crecer en la virtud, a crecer en la misericordia, en la obra de misericordia, en los hechos concretos, obras. Eso lo dirán místicos. Pienso en Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI. Le dice a las monjas, ¿no? Hijas, no solo es orar y rezar, obras, hijas. El Señor quiere ver obras, dice también. La santa le dice a las monjas. Él que pagó con su sangre el precio tan alto en la cruz. O sea, la persona, entre más orante, más virtuosa, más contemplativa también. ¿De qué te sirve que estés orando y rezando si estás haciendo el mal? Si no hay una conversión de vida, si no hay una coherencia de vida, no vas a llegar a la contemplación. ¿Ya? Bueno. Ricardo de San Víctor, que es el más importante de los teólogos de esta época, discípulo de Hugo. Su conjunto es más teórico y más especulativo que Hugo de San Víctor, por lo que se le suele considerar como el primer teólogo escolástico místico, aunque el mismo título se podría dar en justicia al propio Hugo. Ricardo también mantiene las tendencias simbólicas de la escuela. Como autor espiritual destacan sus dos obras sobre la contemplación, la preparación del alma para la contemplación y la gracia de la contemplación. Otras obras importantes de él son sobre la exterminación del mal y la promoción del bien, los 4 grados de la caridad ardiente y comentario al cantar de los cantares. El camino espiritual para Ricardo es a Dios, ¿no? El camino espiritual a Dios. Pasar primero sobre una reflexión sobre el hombre mismo, sobre su situación y sobre su destino. Lo voy a trasladar a términos morales, ¿no? Conocer al sujeto moral, nosotros, ¿no? Por eso es más especulativo. O sea, ¿a qué se está refiriendo ahí? A reflexionar sobre quién somos nosotros. O ponemos mejor ser humano para que las damas no se... No, padre, no hay Sí, lo vi. manipulación del lenguaje. Bueno, pues. Hombre, ¿quién es? ¿Y quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Somos esto. Semejanza de Dios. Creador, imagen y semejanza. Redimido. Wow. Dejado. Claro, aquí hay un estado de gracia primigenia, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero con esto, ¿el plan de Dios se frustró? No.
el plan de Dios sigue vigente. Sí estamos heridos, ¿verdad? Eso se llama concupiscencia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un pecado original, ya no, Hemos sido liberados. ya no, por el bautismo. Pero hay consecuencia del pecado original, esa herida. ¿Y qué es la concupiscencia? Un oscurecimiento de la verdad. Lo dice Santo Tomás de Aquino, no es una suma que no. Oscurecimiento de la verdad, debilitamiento de la voluntad. Entonces, eso también lo reflexionamos. Y porque estamos en eso, estamos sido redimidos. Ahora, en esta creación, pues somos adoptados como hijos de Dios. Y pues estamos en la espera de ser redimidos. Entonces, considerando eso, hay que reflexionar quiénes somos. ¿Quiénes somos? No solo una parte. Yo soy esto, nada más. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? Si ya estás rendido, sí, pero también te equivocas, también pecas, soy imperfecto. Porque dice, ya estoy condenado. No, Dios no me ama. Pues también soy hijo de Dios, creados en imagen y semejanza. Hay que conocer la verdad de nosotros. Somos estas tres cosas. El sujeto que actúa, el sujeto que responde a Dios. Creados o criaturas, para que no se te suban los humos. Y adoptado. Pero una adopción en la que Dios no nos trata como, perdóname la expresión, es la que se me ocurre ahorita, como entenado. Dios no nos trata así. No, como hijos, como si fuéramos su hijo en propiedad, Jesucristo. Acordémonos que nosotros no somos hijos en propiedad de Dios, consubstanciales. El creador dice, ¿de quién dice el creador que es consubstancial con el Padre? Con Jesucristo, de la misma naturaleza. Pero claro, ¿cuándo va a venir eso? Pero el plan de Dios es que no nos quedemos así. Por eso envía a su Hijo al mundo, da la vida por nosotros, para que nosotros podamos ser en propiedad, todavía en plenitud. Ya somos hijos de Dios, pero en plenitud de santidad, de gracia, de vida lograda, de vida feliz, hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, reflexionar sobre esto nos lleva a la contemplación. Nos lleva a la contemplación. Reflexionar sobre nuestra verdad siempre nos lleva a contemplar. Pero si no nos conocemos, no vamos a contemplar el misterio de nuestra vida. Entonces, reflexión sobre el hombre mismo, sobre su situación y su destino. Es importante. Y vamos a poner en otra letrita. ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Pues es que la ideología de género nos quiere quitar la identidad. Claro, lo que pasa, exacto, porque es una omisión totalmente del sentido de la trascendencia de las personas. Una materialización, un biologicismo manipulado, un naturalismo. Miren, aquí esto se realiza en este estadio que se llama este mundo en el que estamos. Pero ya sabemos que este mundo es transitorio. Yo le decía a esta señora que yo dije, a la que le conté en la homilía, digo, esta señora se va a morir, pero me agarré la mano, no tenga miedo. Cristo ya recorrió ese camino, ya lo hizo primero por nosotros, y lo hizo para que cuando nos toque a nosotros, Él va a estar ahí. Es su salida ya de aquí. Es su salida ya de aquí. Que la señora hizo así, sí. En cualquier momento le puede dar un infarto, como a uno de nosotros. En cualquier momento no sabemos si salimos, no nos pasa algo.
están preparados. Pero esto es transitorio. Reflexionar sobre esto, reflexionar sobre el misterio de nuestra existencia, de nuestra, de alguna otra forma limitante, pero también de nuestra trascendencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y que estamos aquí de paso, nos lleva a la contemplación. Lo que pasa es que hoy no se insiste en estos temas, porque hay un excesivo, subrayar excesivamente este estadio. En otras palabras, lo que se subraya hoy en día es nuestra existencia histórica. Nuestra existencia histórica no agota nuestra existencia total, es una parte de nuestra existencia total. Estamos aquí en nuestra existencia histórica, pero el día que salgamos aquí no vamos a dar de existir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado y nos ha pensado y nos ha redimido para que nos dirijamos hacia Él. Ahora, para dirigirnos hacia Él no nos vamos a quedar cruzados de brazos. ¿Qué hacer aquí? En esta existencia histórica no nos llevan en silla de ruedas y nosotros vamos a ir cómodamente. Bueno, otro va a ir manejando el vehículo como nosotros. Cada quien lleva el timón de su carro. En esta existencia histórica todos vamos en vehículo individual, no hay copiloto. Pero si hay autopista donde van varios carros, tenemos que ir cuidándonos para no chocar. Entonces, esa reflexión, esto es cerebral, pero espiritual también. A esto se refiere, ¿ok? Este niño, ¿cómo se llama? Hugo. Ricardo. Ricardo de San Miguel. Al margen de la cogitación o raciocinio que no pertenece propiamente al camino espiritual, en este se dan sucesivamente tres formas de conocimiento y de contacto con lo divino. Cognicio, que viene a ser la conciencia de la presencia de Dios. Meditación, con la que se busca penetrar todo lo posible en los misterios divinos. Y contemplación, de la que da una definición que se hará clásica. Liberamentis, perspicacia, insapiencia, espectacula cum admiración y suspensa. La preparación a la contemplación se realiza mediante el control de las pasiones y la adquisición de las virtudes. Miren qué importante esto. Miren, las pasiones son impulsos que nos llevan a hacer el bien o el mal. Si las pasiones están bien educadas por las virtudes, esas son las que educan. Por eso es que tenemos que ser virtuosos. Si las pasiones están bien educadas por las virtudes, hacemos el bien. Si están mal educadas, hacemos el mal. Hay que ponerle atención a las pasiones. Cuando la mamá decía, hijo, calma tus pasiones, era cierto. Hay que educarlas. ¿Y cómo se educan? Con una vida virtuosa. Y a la cabeza están las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Ok? Bueno. Adán de San Víctor y Tomás Gallo lo leen por su cuenta. Bueno, hasta aquí esto de las órdenes canoniciales. Vamos a las órdenes militares. Esto es bonito. Órdenes militares, ¿por qué? Bueno, por el sentido, por ejemplo, de introducir una espiritualidad en el resguardo de lugares santos, de cosas sagradas, exaltación de virtudes como la lealtad, el honor, la lucha, la batalla, ¿verdad? Todo eso, ¿no? Tiene que ver ahí. En este contexto, ¿cuál contexto? De las órdenes y no. El contexto de Cluny, el influjo de Cluny y los monasterios. ¿Okay? En este contexto debe entenderse el nacimiento y la proliferación de las llamadas órdenes militares. Uno de los fenómenos más característicos de esta época y prácticamente solo de ella, a diferencia de la mayoría de las iniciativas que hemos estudiado, que han continuado con vigencia a lo largo de los siglos. Esto de las órdenes militares
hermano, solo tuvo su esplendor en la Edad Media. ¿Habrá quedado alguna orden militar? Bueno, por ahí anda la orden de Malta todavía, pues, pero ya no andan en caballos ni nada de esas cosas, ¿verdad? Ni con escudos, ni con armaduras, ni esas cosas. Tienen que tomar otra orientación, ¿verdad? Pero sí los principios, repito, el honor, la justicia, la lealtad, el resguardo, el cuidado, la batalla, claro, en un sentido más espiritual, lógicamente. ¿Ya? Pero esto fue muy propio de esa época, porque, por ejemplo, ahorita, vamos, no hay lugares sagrados que resguardar de esa forma, porque no tenemos musulmanes, al menos con el estilo de persecución que se ejercía en la Edad Media. Ahora otro estilo de persecución. Dicen los musulmanes en Europa, por ejemplo, que ellos están conquistando el mundo con los vientres de las mujeres. Esa es su nueva forma de conquista. Es decir, se están embarazando más las mujeres musulmanas y se están reproduciendo más los musulmanes, y al reproducirse más se extiende y se expande más los musulmanes. Yo le decía la vez pasada, vayan a ver las casas de Managua, de entre las 12 y las 3 de la tarde están viendo las novelas turcas, las novelas árabes, y se está introduciendo toda la cultura aceleradamente de ellos entre nosotros, y no nos estamos dando cuenta. Cuando veamos los niños no van a decir Jehová, van a decir Alá. Alá. Entonces esto se va introduciendo. Ay, ya surgirá una respuesta. Entonces la respuesta de ese momento a la situación de ese momento son las órdenes militares. Leamos un poquito de ellas. Habitualmente se habla de sus miembros como mitad monje y mitad caballeros. En principio les digo, son que todo personas laicas. Las órdenes militares participaron esencialmente de la vida y la espiritualidad monástica, pero contribuyeron a dar un mayor valor espiritual a una profesión civil, la caballería, considerada la más noble y de más prestigio en el mundo secular de la época, y todo un símbolo de ese mundo. La unión de lo monástico y lo caballeresco, por tanto, es fiel reflejo del fuerte sentido cristiano que impregnaba toda la vida medieval. De la práctica imposibilidad de trazar fronteras entre lo profano y lo religioso, y de los deseos de perfección cristiana de muchos cristianos que por aquel entonces solo podían ser satisfechos con el mayor acercamiento posible a la vida monástica. A ver, o sea, en este momento de la historia, el medioevo, estaban muy entremezclados, digamos que era una sola cosa, como los judíos, ¿no? En el pueblo judío, lo religioso y lo político es lo mismo. Pues en este momento, lo religioso y lo político era lo mismo. La iglesia era a su vez poder religioso y poder temporal. Que se cometieron abusos con el poder temporal, de eso no tenemos duda. Todo, o sea, la vida secular, la vida común y corriente estaba sumamente impregnada por lo religioso. En aquel momento se hablaban de teocracias. Teocracia. Teocracia. Dios. Claro. Teocracia. Los reyes eran religiosos, católicos, ¿verdad? Estaba metido, no había autonomía entre lo religioso y lo secular. Para nombrarte rey, el Era obispo te daba la bendición. Era una sola cosa, una teocracia. ¿Ah? Como el Lutera. Sí, Ajá, algo así. Sí. Los anglicanos más que todo. Los luteranos, los anglicanos, que la reina es la cabeza de esa iglesia. Pero en aquel entonces la iglesia era la cabeza de los gobiernos. Ya, al revés. La iglesia era la soberana, pues, y todo. Estaban los reyes y todo, que eran poderosos, pues. Pero ese poder estaba fuertemente vinculado a la iglesia. La iglesia, por ejemplo, era árbitro internacional. No existía la Haya, pero era la iglesia la que hacía eso, pues. Estaba muy entremezclado el poder religioso y el poder temporal. Una teocracia, eso es una teocracia. Entonces,
esto impregnaba la vida sencilla de la gente y la vida de los nobles. Esto pues da lugar a las órdenes militares, la caballería y todo eso. Ya. Entonces, los títulos nobiliarios. Que si hubiera sido ahí un monje, o sea, puede traer muchos beneficios al mundo eso si se llevara bien. ¿Cómo? O sea, una teocracia puede traer muchos beneficios a la humanidad si se llevara santamente. Si fuera equilibrado. Exacto. Si fuera equilibrado. O sea, sería una Pero el respuesta. problema es que en la iglesia, el santo y la santidad de la iglesia es porque es fundada por Cristo, pero está en manos nuestras, entonces hay fragilidad. Pero mira, no podemos volver a esos tiempos tampoco. Porque el Concilio Vaticano II habla de la sana autonomía de las realidades celestiales y las temporales. Una sana autonomía, no divorcio. No divorcio total. Porque si fuera divorcio total, ahí sí cabría lo que dicen algunos, que los curas se dediquen a rezar. No, ¿cómo nos vamos a dedicar solo a rezar? Y cuando hay una situación de injusticia, de pecado social y todas esas cosas, no vamos a dar una palabra, una orientación del magisterio, del de la iglesia. Va a hacernos de la vista gorda, que solo nos tenemos que dedicar a rezar. No habría profecía. Y si no hay profecía, el pueblo se va a la deriva, el pueblo de Dios, en su camino de salvación. La iglesia, ¿por qué defiende la vida humana? En sus inicios, en su existencia histórica, en la defensa de los derechos humanos y todo eso, y al final de la vida. Porque esta vida nuestra, el estado en el que estamos ahorita, el vehículo para la vida eterna, tiene que ser custodiada, defendida y protegida. ¿Ya? Por eso que nos metemos a rollo. Por eso que nos metemos a rollo. Bueno. Entonces, la unión de lo monástico y lo caballeresco, por tanto, es el fiel reflejo de un fuerte sentido cristiano que impregnaba toda la vida medieval y la práctica y posibilidad de trazar fronteras entre lo profano y lo religioso y de los deseos de perfección cristiana de muchos cristianos que por aquel entonces solo podían ser satisfechos con el mayor acercamiento posible a la vida monástica. Por otra parte, el origen efectivo de las órdenes militares hay que buscarlo en la defensa de los santos lugares y en la liberación de un territorio cristiano, la península ibérica. La península ibérica estuvo en manos de los árabes 800 años. Estaban expandiendo, entonces surgen, ¿cómo es posible una sociedad teocrática, cristiana, cristianizada, teocrática pero cristianizada, que vengan otros y invadan e intenten, como lo hicieron, ¿no? Implantar su religión en un territorio cristiano? Surgen estas órdenes. No, hay que defender el cristianismo. Ahí se había respuesta y no se pusieron a tuitear solo. Y a decir, estamos orando, que allí fueron y vamos a defender la fe. A defender la fe. Y por eso las cruzadas están criticadas, ¿verdad? Pero ¿qué hay? Vamos a hacer. Lo fue necesario. Claro, en su momento fue necesario. ¿Qué la cruzada? ¿Qué son las cruzadas? Para mí son un ejercicio legítimo de la defensa, a defender la legítima defensa. Por estos bárbaros, toda esta gente que conquistaron van a España y el sur de España. Se ve la arquitectura y todo, pues, los vestidos, los musulmanes. La expulsión de los últimos musulmanes poco antes de la conquista de América, ¿no? El descubrimiento de América, 800 años sometidos. ¿Qué va a hacer un musulmán? ¿Usted cree que iba a respetar el Santo Sepulcro? La Basílica de la Encarnación. Los destruían, si son así, conquistadores así, destruyen. ¿Sí? Padre, solamente con las cruzadas, en el sentido de la exaltación de la cruz, lo veo en dos de manera espiritual, la reconquista de los corazones. Obviamente tiene una tónica aquí militar que nos dice, wow, pero hay una cierta identificación que vamos también por la liturgia, la defensa de la liturgia. Las cruzadas, en principio, pues tienen un sentido espiritual, porque lo que iban a defender son lugares espirituales, lugares de la fe.
de la fe. Hemos perdido los sacros, ¿no? Claro, lugares de la fe, lo sagrado, etc. ¿Verdad? Entonces, defensa. A la una vamos a hacer un corte, ¿no? Y después vamos a llegar como el sábado pasado a la 1:30, ¿ok? De 1 a 1:05 descansamos. Es un fin claramente religioso para ellos, aunque estrechamente unido a lo político, con una solución guerrera y religiosa a la vez. No se trataba de una santificación de la profesión militar en general, como un objetivo militar concreto, buscando por causas políticas ni también religiosas. De hecho, al fracasar más adelante en las cruzadas y finalizada la conquista en España, las órdenes militares perdieron su verdadera razón de ser, fueron apagándose por sí mismos o desapareciendo dramáticamente por problemas políticos. El famoso y triste caso de los templarios en Francia, al hallarse desubicadas en un nuevo contexto europeo, era algo muy propio de la época. Ya después que se fueron los musulmanes, se recuperaron los territorios, están asegurados los santos lugares, ya no tenían sentido. Ya no tenían ningún sentido, entonces fueron desapareciendo. Conviene aclarar que tampoco era la lucha directa la principal y la habitual función de estos monjes. O sea, ¿por qué les dicen monjes? Porque vivían una vida al estilo del monje. Recuérdense que decían mitad monje, mitad caballero. Las órdenes militares tienen una regla, ¿verdad? Tienen sus reglas, tienen sus estatutos, sus disciplinas, imagino que tenían sus penitencias, sus cosas así, etcétera, etcétera. Sus momentos de oración, etcétera, etcétera. Entonces cambió la tónica y pues va evolucionando y a medida que pasa y van saliendo de la Edad Media y de las conquistas, de la liberación de territorios conquistados, se centra la atención y necesidades surgidas en torno a los conflictos, por ejemplo, el cuidado de los heridos, enfermos y afectados por la guerra o la atención material y religiosa en los santos lugares, una custodia. En definitiva, para lo que le interesa a nuestra historia, la espiritualidad de las órdenes militares se sustenta sobre la herencia monástica, pero con añadidos concretos que llevan a resaltar algunas virtudes propias de lo caballeresco, el honor, fidelidad, honradez, fortaleza, etc. Sus patronos, miren los patronos de las órdenes militares. San Miguel Arcángel, por supuesto. ¿Cómo no va a estar San Miguel Arcángel ahí? Santiago Apóstol, hombre, ni se diga. Y los mártires de profesión militar, San Jorge, San Sebastián, San Mauricio, etc. Yo no sé por qué por San Sebastián me he hecho una barbaridad aquí en Nicaragua. En fin, sin comentario. Hagamos un breve repaso de las principales órdenes militares, las que existían, ¿verdad? Los templarios, esto como solo leemos así las órdenes y descansamos. Fundados en 1118 en Jerusalén por Hugo de Payens, en 1128 recibieron una regla propia redactada por San Bernardo, o al menos con su consejo de inspiración y basada en la de San Benito. Fueron aprobados por el Papa Honorio II. Los papas conocían esta orden, les daba su aprobación, ¿verdad? Sin el plasher del Papa hubieran sido como organizaciones terroristas, yo creo. Tienen que trabajar para la iglesia, ¿ya? Fueron disueltos en 1312 durante el conocido conflicto con el rey de Francia, Felipe el Hermoso. La orden de los hospitalarios tuvieron su origen en el Hospital de San Juan de Jerusalén. Fueron organizados como orden militar a finales del siglo XI por Gerardo Tenque de Provenza y aprobados como tales por Pascual II en 1113. A partir del siglo XVI dieron lugar a la llamada Orden de Malta. ¿Verdad? De Malta, que mantiene hoy en día un núcleo formado por monjes, pero con una mayoría de miembros no profesos. No me acuerdo una vez, no sé. Ya me acuerdo. Una que acompañó a Monseñor Silvio a una orden de Malta.
una actividad de los de la orden. Sí, aquí en Nicaragua, los de la orden de Malta. Y ahí andaban ellos con unos trajes, unas cosas, unas grandes cruces aquí, sí, como negros, no Con sé. la del Santo Sepulcro, ¿no? Ajá, sí. Y me acuerdo bien esa reunión. En fin. ¿Cómo no profesos? O sea, como los que no hacen votos, como los religiosos. Los cargadores de San Roque. Ajá, como una cofradía. Esto da lugar, lo que sí deja un vestigio, exacto. Lo que sí deja, o mejor dicho, un germen. Para lo que vendrá después es las cofradías. Las cofradías son como este tipo de asociaciones de custodia, etcétera, ¿no? Esas son las cofradías. ¿Okay? Bueno, los teutónicos. Su germen fue un grupo de cruzados y peregrinos alemanes aprobados en 1191 por Clemente III. Más adelante desempeñaron un papel de primer orden con la constitución del Estado prusiano. Los Caballeros del Santo Sepulcro, fundados por Arnulfo de Jerusalén en 1114 y aprobados por Honorio II. En 1125 seguían la regla de San Benito. En el 1849 se fundieron con los hospitalarios. La Orden de Calatrava surgió en 1158 durante la defensa de esa plaza por un grupo de monjes. Fueron reconocidos por Alejandro III en 1164. Orden de Alcántara, fundada en 1166 por un grupo de caballeros leoneses y aprobada en 1177 por Alejandro III. Orden de Santiago, constituida en 1170 en defensa de la ciudad de Cáceres. Seguían la regla de San Agustín, a diferencia de la mayoría de las otras que eran benedictinas, aprobadas por Alejandro III en 1175. La Orden de Évora, no de la Débora, sino de Évora, fundada por Pedro Alfonso de Portugal y aprobada por Alejandro III en 1108. Bueno, son las 1:05, nos pasamos 5 minutos. A la 1:10 terminamos, ¿verdad? Con lo de la piedad. Bueno, vamos a ir terminando. La piedad cristiana no monástica, lo de fuera de los monasterios, ¿verdad? Los rasgos, vamos a irlo enumerando. Primero, revalorización del poder espiritual sobre el poder temporal. O sea, estaba más fuerte metido en la mentalidad de la gente lo del poder temporal y en la iglesia, en la estructura de la iglesia, lo del poder temporal que el espiritual. Y es al revés. Con los monjes y su influjo y su santidad de vida y su ejemplo y su testimonio de pobreza evangélica, etcétera, de renuncia, de oración, de contemplación, etcétera, la iglesia va purificándose. Ya nada de que la iglesia es un poder temporal. Ahí se vuelven las cosas a su lugar. Primero es lo espiritual. La misión de la iglesia es eminentemente espiritual y trascendental. ¿Okay? Eso es lo primero. Segundo, el sentido sagrado de la historia y de todo lo terreno. Es decir, volver nuevamente al sentido de que la vida aquí, este mundo, es historia de salvación. ¿Okay? Volver al plano de la historia de la salvación. Ubicar también a la gente en el plano de lo espiritual. ¿Por qué se le da un mayor auge, un mayor esplendor al poder temporal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se hace de un lado lo que es la historia de la salvación y se ve únicamente
lo terreno, lo material, lo temporal. Luego otro rasgo, el esplendor litúrgico y artístico aportado por Cluny, por los grandes monasterios, las abadías, etcétera, etcétera, ¿no? El rezo y canto de los salmos, la celebración de la misa. Fíjense qué interesante esto de multiplicidad a los ritos, a las ceremonias, a las abluciones. ¿Saben lo que son las abluciones? Purificación. En la misa tenemos nosotros una ablución, es el lavado de las manos del sacerdote. O sea, había multiplicidad de genuflexiones, de inclinaciones, de oraciones preparatorias, de oraciones en silencio, en secreto, gestos, posiciones, posturas. Todo esto es un esplendor litúrgico, ¿verdad? Luego, contrapesado con tendencias más austeras, o sea, desde lo más sobrecargado hasta lo más simple, pero siempre con ese esplendor litúrgico. O sea, ¿qué es el esplendor litúrgico? No es que haya ni más ni menos, sino el sentido de lo sagrado, subrayado. ¿Okay? Subrayado. El ideal caballeresco, todo lo que vimos con las órdenes militares, como que en consecuencia estos rasgos fundamentales se multiplican en la liturgia y en la piedad popular, las señales de la cruz, el incienso, las genuflexiones, etc. El canon de la misa se volvió más silencioso y más solemne, digamos, más mistérico, ¿no? Con mayor misticismo se vivía la celebración de la misa, mayor solemnidad, porque vamos, por ejemplo, en el inicio, en la fracción del pan. Ustedes recuerdan lo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre las primeras celebraciones eucarísticas. Se reunían en las casas, domos de iglesia, para la lectura de la palabra de Dios y la fracción de él. Pero claro, en ese momento no había tanta reverencia, no había ornamento, no había nada de eso. No había patenas de oro ni cálices de plata con piedras preciosas y cosas. Una mesa, ¿sí? Donde se oraba, se leía la palabra de Dios y después se compartía el alimento de la Eucaristía. Todo eso con el paso del tiempo, en esta parte, se fue todavía sacralizando más, puntualizando más. A eso se refiere. ¿Creen que existían los vasos sagrados de Mancinelli y todas esas casas italianas, ¿verdad? En los principios de la iglesia? ¿Ustedes no han visto una película sobre el Santo Grial? ¿No la han visto? Al final, creo que era Indiana Jones, algo así, estaba en la búsqueda del Santo Grial. Y entonces hay un momento que entran a la cámara secreta, la cueva secreta, porque era típico de Indiana Jones y sus películas. Y le dicen, busque el Santo Grial. Entonces estaba lleno de copas y copas, de todas las que se puedan imaginar. Entonces uno de los personajes agarra una copa que se parece al Santo Grial que está en Oviedo, me parece, con orejas de oro, piedras incrustadas, y el reto era que contenía la sangre del Señor. Ese Santo Grial, todos estaban llenos de la sangre del Señor y tenía que beber, pero tenía que elegir el grial correcto. Entonces le dicen al personaje, ¿cuál crees tú que es el grial? Se pone a buscar entre las copas y agarra un estilo medieval con piedras y todo, y bebe la sangre del Señor. ¿Qué le pasó? Chicharroneó porque se merecía. Después va Indiana Jones y agarra uno de madera, sencillito, lo ves, ese era. O sea, así se va sacralizando. Ahora miren, tenemos de cosas y películas, ¿verdad? De todo eso. Santo Grial es
todo el que contiene la sangre del Señor. Pues. Hay que andar buscando la copa original. Esto es muy de la Edad Media, no le voy a llamar obsesión, pero sí inclinación bastante subrayada de búsqueda de reliquias, de custodia de reliquias. Todas las reliquias muy de la época medieval, del medioevo. La custodia, la búsqueda, ¿verdad? Los santos lugares, etc. Bueno, entonces ese esplendor litúrgico, ¿ya? Esa solemnidad, imagínense el incienso. Yo no creo que las primeras comidas pascuales Había incienso. hiciera incienso, pero eso no lo desmerita, por supuesto que no vamos a burlarnos ahora de los elementos litúrgicos. Si el incienso es símbolo de oración, pues sube ante Dios. Como dice el Salmo, suba mi oración con mi incienso de grato aroma de tu presencia, Señor. Ni vamos a ponerle cualquier vaso sagrado a la sangre del Señor. Así que en la cena primitiva no era así, ponle un vaso de Coca-Cola. Tampoco eso. Parte de la dignidad de lo sagrado. El misterio de fe. La Eucaristía tiene varias dimensiones: sacrificio, banquete, mesa fraterna, pero todo el misterio de fe. Y merece el debido decoro y dignidad. Y pues, estábamos celebrando, ustedes saben, la fiesta de San Juan María Vianney, el cura de Ars. Ustedes saben todas las penitencias que hacía el cura de Ars, la austeridad con la que vivía, los sacrificios, dormía en una cama de tabla y todo. Con él era pinche, con él mismo era pinche, no en el sentido mexicano. Pinche aquí es una persona tacaño. Ok, no, pinche Completo. Allá decimos codos, codo. Aquí también. No importa. Aquí o allá. Allá. Si es el de aquí, el sentido de aquí te lo podemos decir, pero el de allá. Entonces era no tacaño tampoco, ¿verdad? Muy austero consigo mismo, San Juan María Vianney. tipo San Francisco de Asís, pues. Para con él, muy duro. Y En el tiempo del jansenismo, ¿no? El jansenismo es de penitencias fuertes, extremas, flagelación. Entonces, San Juan María Vianney solo comía patata. No es una pintura de él, muy delgado. Pero cuando venía la fiesta del Corpus Christi, ese hombre botaba la casa por la ventana, echaba la casa por la ventana. Para las celebraciones de las misas y los utensilios litúrgicos, de oro, lo mejor, una casa de vida. Yo celebro con ese calle y me siento San Juan Pablo II. Está bueno, claro, el decoro. El decoro, eso es bueno. Las cosas dignas para el Señor. Material digno. Entonces lo criticaban a San Juan María Vianney y lo decían hipócrita porque él así y ya estaba. La colección del Corpus Christi para él era un fiestón. Él le echaba todo. Y para las cosas de la misa. Igual Marianísimo también. Hay una anécdota muy bonita, la contaba mucho en la familia después. Estuvimos con él, celebrando los padres. Y pues él murió en 1859, un año después de la aparición de Lourdes. Y entonces, como era el dogma de la Inmaculada, la proclamación del dogma de la Inmaculada en 1854, y después Lourdes, para el dogma de la Inmaculada, mandó a todos sus feligreses en Ars, el pueblito al que él había sido mandado, a que iluminaran sus casas con velas la noche del día de la proclamación del dogma, del 8 de diciembre. Y mandó sonar las campanas de la iglesia. Pero no paraban. No paraban de sonar las campanas.
A tal punto que la gente creía de los pueblos vecinos que se estaba quemando el pueblo, que se estaba quemando Ars. De tanta luz. La vela y la capa. Exacto. Pero no, era la celebración del Inmaculado. Bueno, dejamos al cura de un lado. Creció la veneración, bueno, nos da puerta a lo que viene. Creció la veneración de la Virgen como reina. Esos títulos regios de la Virgen. Títulos regios. Títulos regios de la Virgen, que puede ser reina, soberana, 3 veces condecorada, señora, Señora. augusta, y en otro idioma, apóstol. ¿cómo? Excelsa, no la de la película. Excelsa. Si no me dicen, no lo sé. ¿Vale? No ve en tele ahora. Se hace. No, ya somos, era Amazon. Títulos regios, miren. Se va multiplicando eso en la piedad. Madre del Señor, Virgen pura, reina del cielo, puerta Ruega por nosotros. abierta, reina, estrella del mar. y todo lo que implica Así. esos privilegios. Ahorita que dice Jaime, es como las letanías también. Las letanías, muchachos, son las letanías son historia. En la letanía La están Torre de Babel. todo. No, Torre de Babel, no, ¿Cómo? ahorita. Torre de marfil. Casa de oro. Ahorita la alianza. No, perdón, Torre de Marfil. ¿Cómo le va a decir Torre de Babel a la Biblia? Penitencia, penitencia. Torre de Babel. A ver, es que la letanía completa es fuerte como la torre de David, hermosa como la torre de marfil. Entonces, Espléndida como la casa de oro. Casa de oro, sí. Entonces, se dan cuenta, ahí hay una miren, esto se llama marianismo maximalista, Maximalista. de grandeza. No, Mariología. también. No, está bien. Así tiene que ser. De máximo, pues. Pero De grande. ¿Ah? No te dicen mucho. También hay una mariología minimalista. 2025, curso de Mariología. esos son los evangelistas, ¿no? ¿Quién es? Los que minimizan la Virgen María. No. Bueno, en la teología, en la mariología minimalista, los barcos, ¿no? No quiere decir que no la ames, pero Lo que son cristocéntricos. excesivamente instrumentos, ¿verdad? Yo soy maximista. No. Oh, María es de instrumento. vos tenés que hacer una mariología de Lumen Gentium 8. ¿Cómo? Lumen Gentium. No me miren su muerte. El justo lugar de María en la historia de la redención. El Concilio Vaticano II. ¿Quieren saber quién es María en la historia de la salvación? Leanse el capítulo 8 de la Lumen Gentium. Ahí está todo. Su papel. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y ahí hay títulos de Nuestra Señora, sí, reina y todo lo que ustedes quieran de aquí. Pero también está hermana, discípula. Ya se me olvidó. Hermana, discípula, el título por excelencia de Nuestra Señora, lo más grande de Nuestra Señora, Madre del se lo dio Santa Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitar? Otro gran título de Nuestra Señora, que está, nadie lo usa.
Sí. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. La boda de Cana. Así le dijo Jesús. Después en la cruz. En la cruz Mujer, con San Juan. he ahí a tu hijo. Mujer, he ahí a tu. ¿Qué significa mujer? Lo mejor de nuestro pueblo. Oye, Lo mejor de nuestro pueblo. Tomando las palabras del libro de Judí, orgullo de nuestra raza. La sangre. Causa de nuestra alegría. La concepción de María. No hay gorra así. Ahora está León el otro domingo. Ajá. Causa de nuestra mujer. Mujer. El otro gran título de María, madre. Lo mejor de nuestro pueblo. Madre, madre de quién? En primer lugar, madre de quién? Madre de Dios. Madre nuestra. Madre de Dios y madre nuestra. Hermanos separados, ¿Qué? una vez escuchaba yo que decían de que Jesús quiso reprender a la Virgen Santísima. Ah, por el texto famoso, Sí. ¿verdad? Y entonces yo ignoraba, pero a la vez no me dejaba llevar por lo que decían. O sea, yo quería escuchar sí, que alguien me explicara, que bien que usted lo dijo ahora, porque no me dejaron confundido. Yo estoy claro de que la Virgen, sí, yo estoy claro de mi fe y sé que la Virgen, claro, primero Dios, pero la Virgen es súper especial. Pero claro, ellos no quieren confundir a uno. Colaboradora de la redención. Activa. Muy activa. Pero estamos, Verónica, viendo que en la época medieval hay una tendencia a una mariología bastante maximalista con estos títulos regios a la Virgen. Reina, soberana, señora, augusta, excelsa, ¿verdad? Tan distinto ahora, ¿no? Una mariología minimalista, instrumento, ¿verdad? Instrumento. Entonces, lo adecuado es Lumen Gentium 8, ¿verdad? Del Concilio Vaticano II, que habla sobre la Virgen, su justo lugar en la historia de la salvación. El título más grande de la Virgen, Madre de Dios, Madre del Señor, Madre nuestra, Mater Ecclesia, mujer, mujer que significa mejor, lo mejor de nuestro pueblo, orgullo de nuestra raza, causa de nuestra alegría, mujer. Y luego ya vienen otros, pues, bastante complementarios, discípula. Hay uno que hay que explotar también, que está en conexión con esto, de que ella es lo mejor de nuestra raza, hermana. Entonces hablamos que las letanías lauretanas son un recorrido histórico de los títulos que le ha dado la iglesia a la Madre de Dios. No crean que son pura casualidad o invento. Un día alguien que hizo una lista, pienso por ejemplo en auxilio de los cristianos. ¿Quién le dio ese título? ¿Quién le puso ese en esa lista? Auxilio de los cristianos. Pío VII, con la batalla de Lepanto y todas esas cosas, ¿no? No, perdón, no, de la batalla de Lepanto no. Con lo del apresamiento por parte de Napoleón, del Papa. El Papa ya estuvo preso y asediado, un Papa, por Napoleón. Así que esto no es nuevo, estas cosas no son nuevas. que fue el mismo que la Guardia Suiza lo defendió. Que lo Sí. metieron a Sí. a San Y llega Pedro, Napoleón a burlarse del Papa. a San Ángelo. Le llega a Napoleón a burlarse del Papa y le dice, ya destruí la iglesia porque tenía presa al Papa. Y el Papa le contesta, si nosotros no hemos podido destruirla con nuestros pecados. Sí.
tú no la vas a poder destruir. ¿Ya? Bueno, entonces, otro rasgo entonces es la piedad mariana. Se popularizaron oraciones como el Salve Regina que cantamos hoy. Fue cantada, por ejemplo, en 1029 con ocasión de la entrada de los cruzados en Jerusalén. Imagínense qué bonito eso, los cruzados viniendo de Jerusalén triunfantes y se entonara la Salve Regina, la Virgen, la reina. El Regina Cheli de Pascua, ¿no? Y el Ave Regina Cheloro. Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta, que dio paso. Ya se lo saben, yo digo. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, salve raíz, salve puerta. Tienen que aprender. Sé que ustedes son súper tremendos en latín. No, y es bueno, de vez en cuando, en latín. En la lengua de la iglesia. De la iglesia. ¿Ya? En latín. Si no, las encíclicas no saldrían en latín. Todo documento eclesiástico sale en latín primero. ¿Ya? Y las oraciones son bellas. Todo esto viene de ahí, ¿verdad? Análogamente se extendieron fiestas que tendían a exaltar el triunfo de Dios y de Jesucristo. Recuerden que estamos en época de esplendor, solemnidad, misticismo. Fiestas como la de la Santísima Trinidad, la de hoy que celebramos la transfiguración del Señor, ¿verdad? La invención y exaltación de la Santa Cruz, la veneración de los ángeles, especialmente de los arcángeles, considerados como el ejército de Dios Todopoderoso. Se promovió la veneración como santos de algunos reyes, principalmente nobles y nobles cristianos. Prácticamente los únicos santos no monjes que subieron a los altares en esos siglos. Es el caso, por ejemplo, de San Enrique II de Alemania, San Esteban de Hungría, a los que se unieron en el siglo XIII, San Fernando III de Castilla y San Luis IX, rey de Francia. Hombres nobles santos, que se preocuparon por sus pueblos y compartieron con los más pobres y los más necesitados, o ayudaron en una lucha. San Fernando de Castilla, por ejemplo, su cuerpo está en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, si no me equivoco. Su fiesta es el 30 de mayo, ¿verdad? Está en la Catedral de Sevilla su cuerpo corrupto. Y por ejemplo, ahorita en Sevilla hay una fiesta bien bonita, la de la Virgen de los Reyes. La novena empieza hoy, termina el 15 de agosto. Es el Día de la Virgen de los Reyes en Sevilla, gran fiesta. El 15 de agosto es bello en España, porque se celebran todas las patronas. Es la Asunción, obviamente, pero se aprovecha que es verano y que se puede sacar procesiones, ¿verdad? Hacer romerías y todo. Entonces, el 15 de agosto es un día marianísimo en España. Es cierto que España está muy secularizada, pero hay marianidad. Ahí media España se llama Carmen, por ejemplo. Las Cármenes o las Rocío o la, a ver, ¿quién más? En España. Sí, la Carmen, la Rocío, la Lola, la Lola, toda esa. O sea, hay marianidad en España. Dice algo de un día precioso, me encanta. Entonces, la Virgen de los Reyes, ¿por qué se llama así? Porque es una imagen, pueden buscarla en internet. No es muy agraciada, pero venía en el cortejo en el que venía el rey Fernando, San Fernando, que entró victorioso después de haber liberado los territorios andaluces del poder y la conquista musulmana. Se traía la imagen de la Virgen, una imagen hierática, es decir, una imagen sentada como trono. Esas vírgenes le llaman hieráticas, vírgenes trono le llaman. El niño está sentado frente, como la Virgen de Montserrat, ¿no? El niño ahí, la función de ahí es ser sede de sapiencia, trono de la sabiduría. El centro es el niño, no ella. Ella funge como asiento de la sabiduría.
Ella sí es la Virgen de los Reyes. Imaginen solo el nombre, la Virgen de los Reyes. Los Reyes. Protectora de Sevilla. Entonces todo esto estaba metido en ese tiempo, los reyes. También se aplicó el espíritu caballeresco a las obras de caridad y beneficencia que crecieron mucho en estos siglos. Aquí los prototipos son las reinas y princesas santas, no son los reyes, hay reinas y princesas santas, nobles santas que se dedicaban a obras de caridad y de misericordia. Tenemos a Santa Matilde de Alemania, la famosa Santa Margarita de Escocia, ¿verdad? Y herederas de ella, de su estilo de vida, Santa Isabel de Hungría. ¿Cuándo se celebra Santa Isabel de Hungría? ¿Cuándo se celebra Santa Isabel de Hungría? Le vamos a preguntar a Google. 17 de noviembre. Una noble que fundó hospitales. Renunció a su patrimonio y fundó hospitales. No hay que fundarlo y ya se quedó sentada. Ella andaba en hospitales. Padre, Elisa va terminando porque a las 2 de la tarde tenemos que dar catequesis acá. Ok. Ah, ya terminamos. Nos quisiéramos quedar, sinceramente. Sí, ya Nos vamos a- terminemos, pues. Bueno. Bueno, ya básicamente después de estos santos y todo esto, ¿verdad? Crecen las obras de apostolado de misericordia. Te voy a leer y que vamos a terminar. A mí se me hace muy corto. Sí, bueno, Vamos a ver. No, más bien él me tiene que... Las obras de apostolado, ¿verdad? Sí, va. Siempre lo de las cruzadas. Claro, en las cruzadas la iglesia debería procurar tener cuidado. Por el espíritu, dice aquí, aventurero. Ya, el espíritu aventurero y bélico, como tienen los musulmanes y toda esta gente. Ya, evitar cualquier tipo de distorsión de decir guerras santas y cosas de ese estilo. No, nada de eso. San Bernardo influyó muchísimo en la espiritualidad de la gente. No leían sus obras, pero se oía. ¿Y en qué influyó? En el intimismo, ¿verdad? La relación íntima con el Señor, la relación desde dentro, espiritual, ¿verdad? Luego se fundaron asociaciones y corporaciones, gremios profesionales que ya pues se adjudicaban al patrocinio de un santo, de un patrono, de un protector. Viene desde ahí. Luego las cofradías, el nacimiento de las cofradías, que organizaban procesiones, misas, sufragios solemnes y también labores de asistencia sanitaria y caritativa entre sus miembros. Los cargadores, ¿oíste? Los cargadores de imágenes y todo eso, que son las cargaderas de imágenes, tienen que hacer obras de misericordia. Visitar a los enfermos, ayudar a las parroquias. Bueno, ya no son, ¿verdad? Que le diga a los que te quedan allá, ¿verdad? En una parroquia donde hay una pastoral de cargadores, no solo es cuando venga el santo, bailar, que no. También que organicen obras de misericordia. Y bueno, en esta época ellos repercutieron en la piedad popular, la escritura empezó a llegar más fácil a los fieles, aunque se daban ciertos abusos. Por ejemplo, los comentaristas que desbarataban la Biblia, no para bien, sino para ponerlo en duda, surgen herejías y todas estas cosas. Bueno, había corrupción del reino, pues ya se sabía, pero, pues sí. Entonces, ¿a qué daba pie lugar a esto? Hay una reacción de buscar santidad, pero hay una reacción también de ¿cómo se llama esto? Oposición, crítica, rebeldía ante él. Entonces, ahí es donde empiezan a surgir movimientos como, ya se lo digo aquí,
los albigenses, los cátaros y todo esto, ¿no? Empiezan a criticar. Y es ahí donde vamos empalmando con, se lo voy a explicar en el próximo puntito, que es bisagra, con las órdenes mexicanas, que son respuestas a esos movimientos heréticos, esos movimientos criticones, ¿verdad?, contra los que luchó personajes como Santo Domingo de Guzmán. ¿Okay? Bueno. Ahí quedamos, pues. Yo tengo varias dudas que las vamos a ver por mensajes de texto, pero No, solamente... yo creo que tenemos que empezar la próxima con algunas preguntas y respuestas que tenemos que apuntar, porque si no, nos podemos quedar en el aire con algunas cositas y no lo veo conveniente. Vaya, pues perfecto. Pero ahora tenía una pregunta. Sí, es que... No, padre, ya no hay tiempo. Yo lo voy a dejar apuntado y no se me va a olvidar. Dale, pues. Bueno, empezamos con una pregunta, ¿no? Sí, porque Sí. Bendita sea tu pureza eternamente. Y celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco María, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes caer mía. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bueno, gracias. gracias. Un aplauso.